Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar pendientes de estos estudios. Vamos a continuar con el tercer tema sobre la serie de Aprobando la Prueba. Hemos estado hablando sobre cómo Santiago, todo el libro, se enfoca en la fe y en las obras que tienen que evidenciar esa fe. Cómo tiene que venir una prueba de la fe y cómo nosotros ser aprobados. ¿Por qué? Porque si no somos aprobados, vamos a estar dando vueltas y vueltas en las mismas situaciones, sin alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, el nivel de vida espiritual que Dios ha destinado para que nosotros alcancemos. En este tercer tema, quiero enfocarme sobre algo que es importantísimo y que debemos de cuidar mucho, como es nuestra boca. Mire cómo dice Santiago capítulo 3. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño a donde la voluntad del piloto quiere. Miren, no importa qué grande sea el barco, con un timón pequeño es dirigida. Pero aquí dice el verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Imagínense, está comparando cómo se domina un barco grande con un timón y ahora compara la vida con la lengua, que aunque es pequeña, se puede jactar de grandes cosas y causar grandes problemas. Mira el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Mira qué fuerte está hablando de la lengua. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Todo género de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Imagínense qué escenario está planteándonos Santiago con respecto a algo tan pequeño y tan poderoso como es la lengua. Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, note qué importante es que nos centremos en la lengua. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Entonces, hablamos en el tema anterior, en el estudio anterior, cómo el Señor quiere llevarnos a una vida de fe. El Evangelio es un camino de fe. Entonces, ¿dónde se va a evidenciar la fe? Se recuerda a Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia. Mira, el corazón cree y la boca confiesa para salvación. Entonces, ¿cómo alcanzamos la salvación? Porque creímos con el corazón y confesamos con la boca. Por eso el poder de la vida y de la muerte, dice un proverbio, está en el poder de la lengua. Como uno habla, así va a vivir. Por eso Santiago dice, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuán grande bosque o cuán grande fuego se puede encender con la lengua. Y dice, peor aún, dice Santiago, que es un miembro puesto entre nosotros. Entonces, note el primer punto. Es algo importante y vital. ¿Por qué? Porque tiene el poder de definir lo que vivimos. ¿Por qué, hermano? Porque es la evidencia de lo que hemos creído. De la abundancia del corazón habla la boca. Y para ser aprobados ya dijimos que tenemos que aprender a vivir una vida de fe. Y si vivimos una vida de fe, ¿dónde se va a evidenciar la fe? Creí, por lo cual hablé. Entonces creímos en el corazón y confesamos con la boca. Siempre la boca va a ser un termómetro donde podemos medir cómo estamos siendo nosotros en el Evangelio, cómo estamos siendo espirituales, cómo estamos caminando y si vamos a ser aprobados o no. Pero un mal proceder con la boca es una evidencia de que no estamos siendo espirituales y eso va a traer grandes problemas. Por eso es que quiero que nos centremos en este tema. Pero antes de eso le quiero mencionar unos versículos solo para que usted medite y pueda reflexionar con cosas, digamos, misteriosas que la Escritura dice. 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Mire, se recuerda que leímos que dice Santiago capítulo 3, verso 6, dice, la lengua es un mundo de iniquidad. Pero en el verso 5 dice, es un miembro pequeño. Y después empieza a decir aquí, déjenme buscarlo exactamente donde dice que está puesto el verso 6. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Es decir, no dice que es de nuestros miembros, que está puesto entre nuestros miembros. ¿Sabe qué? Le voy a mencionar unas cosas bien increíbles.
Dice 1 Corintios 13:8, cesarán las lenguas un día. Esa palabra de lenguas es en griego glosa, que es idioma, dialectos, habla, lenguaje. Un día se va a acabar el lenguaje. ¿Por qué, hermano? Eso es un misterio. Quiere decir que cuando venga el tiempo completo, cuando nuestros cuerpos sean transformados, ¿sabe de qué nos está diciendo la Escritura? De que no vamos a tener lengua. ¿Y cómo vamos a hablar, hermano? Eso es una cosa increíble. Entonces, mire cómo dice el Salmo 19:2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabra, ni es oída su voz. Entonces quiere decir que hay otro tipo de lenguaje que no tiene que ver con la lengua, con las palabras dichas por nuestra boca. Eso es algo maravilloso que va a suceder en el futuro. Y yo creo que también sucedió en el huerto, en el paraíso. ¿Por qué? Bueno, ya hemos estudiado en otra oportunidad, lo vamos a retomar, cómo el hombre en el huerto fue alma viviente, como dice la Escritura. Dice que estaba desnudo. Corintios capítulo 8 dice que nosotros no queremos ser hallados desnudos, refiriéndose al cuerpo. Es decir, da la idea de que no tuvo cuerpo el hombre, cuerpo de carne y sangre en el huerto, hasta que pecó, lo vistieron de pieles. Eso dijo Job, me vestiste de pieles. Pero bueno, vamos a profundizar eso después. Pero lo que le quiero decir, ¿por qué creo que también en el huerto fue? Porque Pablo, en 2 Corintios 12:3 dice, conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. ¿Sabe cómo dice en el griego esa palabra arretos, que es inefables? Dice sin poder hablarse en palabras. Imagínense, sin poder hablarse en palabras. La Jerusalén dice, oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Entonces yo creo que así fue en el huerto antes de que el hombre tuviera cuerpos de carne y sangre, y así va a ser en la nueva eternidad. Pero ¿sabe por qué también lo pienso? Déjenme decirle un punto más. ¿Qué hace que nosotros seamos gente a veces de doble ánimo? El poder hablar diferente de lo que pensamos. Pero ¿qué tal? Piense por un momento conmigo que no necesitamos hablar, sino que usted puede oír lo que yo estoy pensando. ¿Le podría mentir? ¿Le podría engañar? No como ahora, ¿cómo estuvo la comida? Bien, estuvo bien. Pero adentro dicen, no, estuvo fea. Mire, ¿por qué? Porque podemos pensar una cosa y decir otra. Pero allá en el cielo no vamos a poder ocultarle al Señor y a nadie lo que nosotros realmente queremos decir. Por eso es que creo que a eso se refiere cuando dice 2 Corintios 12:3 que van a cesar las lenguas. O perdón, 12:3 cuando dice Pablo que en el paraíso escuchó palabras que no se pueden pronunciar. Y en el 1 Corintios 13:8 es que dijo, cesarán las lenguas un día. Pero ahora volvamos al tema. ¿Por qué es importante el asunto de las lenguas? ¿Por qué? Bueno, porque ya vimos que hay poder en lo que decimos. Mire cómo dice 1 Pedro 3:10. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, mire, ¿quiere usted amar la vida y ver días buenos? Todos queremos ver días buenos. Todos queremos ver la bendición del Señor. Todos queremos ir de gloria en gloria, como dice la Escritura. Pero aquí dice Pedro, pues el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Por eso es que Santiago digo, miren, es importante el asunto de la lengua. ¿Por qué? Porque nosotros, si no cuidamos lo que decimos, entonces no vamos a ver días buenos. El que quiera ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Entonces nos vamos a centrar cómo la lengua evidencia, la boca, lo que hablamos, evidencia cómo está nuestro corazón, es decir, cómo está nuestra fe. Y sin fe no vamos a agradar al Señor, y sin fe no vamos a aprobar la prueba. Se recuerda que ayer mencionamos, o en el estudio anterior, en Números 13, cómo el pueblo, cómo los espías fueron llevados allá a Canaán, cómo trajeron las muestras, y cuando dieron el informe, dieron mal informe. En Números 13:30 dice, entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella. Mire cómo habló Caleb. Subamos, palabras de fe. Pero mire cómo dijeron del verso 31, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo. Entonces mire dónde se evidenció la fe, en lo que hablaba. No podemos, dijeron los malos, y los otros dijeron, sí podemos. Verso 32, y dieron un mal informe a los hijos de Israel. Mire cómo el Señor se expresa de ellos en el verso 14. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación,
ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? ¿Qué evidenció entonces su forma de hablar? Una incredulidad terrible. Y cuando uno tiene una incredulidad, las palabras que uno habla sin fe, ¿sabe cómo las considera el Señor? Y murmuraron. ¿Cuándo murmuramos? Cuando nosotros estamos atribuyéndole al Señor que Él ha mentido con lo que nos ha prometido. El Señor dijo que nos iba a llevar a Canaán, pero cuando vemos las dificultades, ¿qué empieza a decir el que no cree? No, hombre, ¿para qué venimos acá? ¿Para qué nos trajo esto? Si el Señor estuviera con nosotros, ¿cómo es que está pasando estas cosas en el país? ¿Qué es lo que está pasando? Y mire, y empezamos a decir cosas olvidándonos de que el Señor está en el trono, y esta prueba que estamos pasando solo es el momento para evidenciar si vamos a ser aprobados o reprobados. ¿Y dónde se va a evidenciar? En nuestra fe. Pero ¿dónde se evidencia la fe? Que es lo que nos enseña Santiago todo el libro, en las obras. En este caso estamos hablando de la obra de hablar con fe o de hablar en incredulidad. Los otros hablaron mal del Señor, y el Señor, mire, esto me impresiona, en el verso 27 de Números 14. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Mire cómo consideró el Señor a aquellos 10 espías y a todo el pueblo que se unió en la murmura por no haberle creído al Señor. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada? Por eso sin fe es imposible agradar al Señor. Y en nuestra boca se va a evidenciar si le estamos creyendo. Y mire, cuando no le creemos, para el Señor somos malvados. Por eso cuando le creemos, ¿cómo somos? Somos justos, justificados pues por la fe. ¿Y cómo fuimos justificados? Dice que si crees en tu corazón que Jesús murió y se levantó de entre los muertos, y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces miren, cuando nosotros creemos y confesamos, somos justificados. Pero cuando no creemos y confesamos también, pero no confesamos la fe, sino nuestra incredulidad, quedamos delante del Señor como malvados. Y mire cómo lo sentencia el Señor en el verso 29. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años para arriba, que han murmurado contra mí. Entonces, cuando nosotros no atendemos el asunto de nuestra boca, de examinar cómo está nuestra boca, entonces podemos estar simplemente viviendo una vida en incredulidad. Y eso solo nos va a tener en el desierto toda la vida. Eso les pasó al pueblo. Mire cómo dice en Deuteronomio 1:27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Y eso fue lo que nos advirtió Pablo, o el apóstol, inspirado por el Señor en 1 Corintios 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Entonces, ¿por qué fueron destruidos? Porque murmuraron. ¿Por qué murmuraron? Porque no creyeron. Por eso quería compartir ese tema, de qué importante es que revisemos cómo está nuestra boca. ¿Qué estamos hablando? En medio de este conflicto político, se está evidenciando lo que la gente está hablando. A veces no con las palabras de la boca, pero saliendo de la abundancia del corazón con lo que escriben en las redes sociales. Ahí se mira el odio, ahí se mira la ignorancia, ahí se mira la incredulidad, ahí se mira el enojo, porque esos son los combustibles que evidencian si nosotros estamos creyendo o no. Entonces, uno de los combustibles que evidencia que nuestra boca está mal, que nuestras acciones están mal, es la incredulidad. Eso es lo que les pasó a ellos, fueron incrédulos y lo evidenciaron con su boca. Mire, le voy a mencionar otro caso. 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Mire, siempre el creer va asociado con el hablar. Es una obra de fe. El hablar, el testificar. En medio de la dificultad, ahí es donde se va a evidenciar cuánto nosotros le estamos creyendo al Señor, y de eso va a importar si vamos a ser aprobados o reprobados. ¿Se recuerda de Pedro? Cuando la primera vez cuando él falló, ¿dónde falló? En su boca. Le dijeron, ¿tú los conoces? No, yo no los conozco. No, yo no soy de ellos. No, ni sé quién es ese. Ahí falló.
Pero la segunda vez, cuando le volvieron a poner la prueba y lo llevaron, dinos con qué nombre, en qué autoridad haces esto, le dijeron los ancianos y las autoridades del pueblo de Israel. Y ellos dijeron, ahí ellos confesaron, mire, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el que ustedes crucificaron, a este ha hecho Dios Señor. Y en el nombre de Él hemos hecho esto. Y entonces, miren, después Él hablaba y decía, hey, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿dónde evidenciaron ellos su fe? Con lo que hablaban. Y eso es lo que dice Pablo, teniendo el mismo espíritu de fe. Entonces, ¿cómo se va a evidenciar, hermano, si está siendo aprobado? Que estás hablando palabras de fe. Pero cuando no, mire, en los tiempos de Eliseo, el pueblo estaba sitiado en una gran crisis económica. Le habían puesto casi que un toque de queda, digamos, porque no podían salir, no habían alimentos. Y mire una palabra que dijo Eliseo, le dijo, mañana a esta hora el Señor va a dar una gran provisión. Y en 2 de Reyes 7:2 dice, y el oficial en cuyo brazo se apoyaba el rey, mire, un oficial, el rey se apoyaba en ese hombre, era un hombre importante, respondió al hombre de Dios y le dijo, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, va a poder suceder tal cosa. Mire cómo él evidenció una palabra de incredulidad. Y entonces Eliseo dijo, 2 de Reyes 7:2, he aquí tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y pasó eso, el Señor hizo un gran milagro. El pueblo que los estaba atacando escuchó un gran estruendo de un ejército y se fueron, dejaron todas las cabañas, todas las provisiones que tenían, las dejaron ahí y al otro día había una gran abundancia como Dios lo había prometido. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero la gente que está hablando siempre negativamente, es decir, siempre en incredulidad, siempre con palabras de reprochar lo que está pasando, es porque no creen que el Señor tiene control del asunto, porque no creen en el poder y en la soberanía del Señor. ¿Usted piensa que la situación económica o política que está pasando en este país o en cualquier otro país, el Señor no sabe de eso? ¿O piensa que se le salió de control al Señor? Él está en su trono, es inamovible. Él todo lo sabe, todo lo ha previsto. Allí es donde nosotros tenemos que creer y confiar de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Por eso tenemos que hacer confesiones de fe. No me importa que aunque la tierra sea removida, que aunque se estremezcan, que aunque caigan los montes, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Pero por qué? Porque estoy seguro en el Señor. Imagínense que esas son palabras del Antiguo Testamento. Y ahora que ya tenemos la esencia en Cristo, que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré todos los días contigo. Y Él dijo, todas las promesas de Cristo para nosotros son sí, amén. Y aún así a veces estamos teniendo palabras de incredulidad, de murmura, de preocupación, porque cuando hablamos una palabra de preocupación, es que usted no sabe, mire, por eso yo siempre he señalado esos ministerios, esos ministros, que llevan a la gente a una vida que no es de fe. Yo me recuerdo hace tiempo que había unos ministros que estaban promoviendo la venta de unos productos para la iglesia. Y yo les dije, ¿pero por qué están haciendo eso? Dijo él, porque usted no sabe los compromisos financieros que tenemos. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y si el Señor los ha llamado a ustedes, el Señor va a responder por ustedes. He aquí mi siervo y yo lo sostendré. ¿Por qué tienen que estar haciendo cosas? Porque no están teniendo fe. Y como no están teniendo fe, están usando astucias humanas para poder sostener la obra. Pero ahora entiendo, pasado el tiempo, de que como no era la obra de Dios, era la obra de unos hombres, entonces la tienen que sostener con métodos humanos. Pero la gente en su ignorancia es esclavizada y piensan que eso es lo que Dios autoriza. Pero el Señor siempre va a ser un camino de fe. Por eso en el Nuevo Testamento las ofrendas son voluntarias. Nadie da por miedo, ni por obligación, ni por necesidad. Tienes necesidad de que Dios te bendiga, pero no traigas una ofrenda por miedo para ver qué va a pasar mañana. Porque entonces también estás hablando, no con tus palabras, pero sí con tus hechos, estás hablando de que por miedo estás actuando. Por eso debemos de examinar si nuestras acciones están evidenciadas en un caminar de fe. Y ahora volviendo al tema, entonces, lo de que debemos de cuidar es qué es lo que hablamos. Mira cómo dice David, Salmo 17:3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. Mire, el Señor nos viene y nos pone a prueba. Pero mire cómo termina diciendo el verso 3. He resuelto que mi boca no peque. Entonces, ¿cómo fue aprobado? Por lo que habló.
¿Cómo vamos a ser aprobados? El hombre va a ser justificado por sus palabras, dice. Por eso es que vamos a dar cuenta de toda palabra que dijimos. ¿Por qué? ¿Fue palabra de fe o fue palabra de incredulidad? De eso es lo que vamos a dar cuenta. Si nuestras palabras están hablando palabras de fe o palabras de despropósito, de miedo, de murmura, de hablar mal de los demás. ¿Por qué? Porque eso habla de que no le estamos creyendo al Señor. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Mire cómo dice el Salmo 39:1. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. David sabía que es poderoso lo que decimos. Por eso Santiago nos dice, hey, vean cómo se hace un gran fuego por un miembro tan pequeño. Y dice que es inflamado por el infierno. Eso es lo más, hermano, que debemos de preocuparnos. Es algo tan, ¿cómo le digo? Temeroso. ¿Por qué? Porque dice que la lengua es inflada por el infierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros, por causa de la naturaleza caída, fácilmente somos movidos a hablar mal. Le voy a mencionar algunas cosas que la Biblia menciona que salen de nuestra lengua. Cosas malas. La difamación, que es hablar mal de alguien. Eso es algo que revela que nosotros no estamos... ¿Cómo vamos a vivir en fe y vamos a estar difamando? Difamando es hablar mal de alguien. Es atribuirle algo malo que alguien hizo, pero no lo ha hecho. Por eso en esos ministerios donde no llevan a la gente a una vida de fe, ellos se evidencian porque los líderes son difamadores. Andan diciendo, miren fulano, no anden con fulano por esto y por lo otro, y empiezan a difamar. ¿Qué es difamar? Que usted no tiene pruebas, que a usted no le consta, pero usted está repitiendo lo que otro ha dicho mal de alguien. Eso es una difamación. O un chisme, que es andar contando algo que no nos consta, que nos dijeron y nosotros lo decimos. Eso es un chisme. Mira, son cosas que con nuestra boca evidencian que estamos actuando mal. Mire cómo dice Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, ¿cómo son las palabras que de una persona que está caminando en fe y que es aprobada? Son palabras de fe. ¿Y qué es la fe? Dice, vosotros sois salvos por medio de la fe, pero dice que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Entonces la gracia es por la fe. Entonces si uno imparte gracia es porque uno habla de fe, habla palabras de fe. Eso es lo que el Señor quiere, que no salga ninguna palabra mala. ¿Cómo habló el Señor de aquel pueblo en el desierto? ¿Cómo habló de ellos? Esta generación malvada. ¿Por qué? Porque cuando decimos una palabra que no tiene fe, que no es de fe, que no imparte gracia, para el Señor es una mala palabra. Pero para nosotros, como no entendemos que es una mala palabra, que digamos nosotros una ofensa, una vulgaridad, eso es una mala palabra. Pero para el Señor, una palabra que no es de fe, esa es una mala palabra. Y el Efesios nos dice, no salga de vuestra boca ninguna mala palabra, que no salgan palabras de incredulidad, de difamación, de chisme. Mire, de calumnia, también es decir algo que alguien no dijo. Entonces tenemos que aprender a hablar nosotros palabras de fe. Esas son las palabras que el Señor quiere. Yo no, ¿sabe qué? Le quiero decir una cosa que se dice en medio de las congregaciones y también está mal dicha. Dice, hermano, es que hay que ser positivo, hablar con positivismo. Augusto Comte, un enemigo, un ateo del evangelio, ese fue el que inventó el positivismo para destruir el evangelio. Dice, yo voy a enseñar a la gente a hablar positivamente. Yo no le estoy hablando positivamente, le estoy diciendo que hable palabras de fe, o no palabras de incredulidad, sino palabras de fe. Aquí no es palabras positivas. Sí, hermano, va a estar bien mañana. Seamos positivos. Usted está siguiendo la filosofía de Augusto Comte. Lo que tenemos que seguir es la palabra del Señor, porque este es un camino de fe. La Biblia dice, teniendo el mismo espíritu de fe. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Entonces debemos de tener cuidado porque la lengua es inflamada por el infierno por causa de la naturaleza caída. Mire esto que dice Proverbios 26:22. Le voy a leer en la versión Dios habla hoy. Los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más profundo. Hermano, imagínense qué comparación hace la escritura de los chismes. ¿Cómo son? Como golosinas. ¿A quién no le gusta, hermano, un bollito de pan ahí con lustre bien rico? ¿Verdad que es bien rico? Así dice la escritura que son los chismes. Por eso debemos de tener cuidado nosotros. Entonces, ¿sabe qué quiero que les mencionarle? Que la Biblia menciona que hay un espíritu de serpiente.
Ojalá lo encuentre el versículo aquí, pero dice que tienen doble lengua. Aquí dice, Proverbios 17:20, la versión Reina Valera actualizada. El perverso de corazón nunca hallará el bien. ¿Se recuerda que dijimos? Si quieres ver días buenos, habla el bien, no hable el mal. Pero el perverso de corazón nunca hallará el bien. Y el de doble lengua caerá en el mal. De doble lengua, lengua bípeda como la serpiente. Hay un espíritu de serpiente del huerto que empezaron a calumniar a Dios. Y eso hizo que Adán y Eva cayeran. Pero ahí es donde le quiero decir este detalle. ¿Cuál fue el error de Adán y Eva? Haber oído a la serpiente. Cuando nosotros prestamos oído a la lengua de serpiente, que a le gusta el chisme, la calumnia, la difamación, eso entra como un bocado. Es rico cuando lo escuchamos, cuando nos chismean. Pero después dice, Proverbios 26:22, pero calan hasta lo más profundo. Es decir, va a ser un gran problema. Cala hasta lo más profundo. ¿Sabe qué consecuencias trae? Puede destruir una familia, puede destruir un matrimonio, puede destruir el prestigio de un ministro, puede destruir una congregación. ¿Por qué? Por ser mala lengua. Por eso la Escritura nos dice que debemos de tener cuidado del espíritu de serpiente. ¿Y sabe qué he aprendido estos años del Evangelio? He aprendido caminando en este camino de fe, que las congregaciones que son dirigidas por fariseos tienen ese espíritu de serpiente. Por eso es que el Señor les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Por eso Juan les dijo, ustedes son víboras, serpientes, generación de serpientes. ¿Por qué? Porque delante de la gente hablan de una manera, pero detrás son calumniadores, difamadores. La hipocresía es el estilo de vida de ellos, como fue el de los fariseos. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante? Que esos que dirigen esos ministerios, que son ellos, tienen el espíritu de serpiente, ellos se lo transmiten a la gente. ¿Por qué? Porque uno se asocia con la gente del mismo espíritu. Si usted dice en la Biblia, el apóstol al Timoteo, sigue a aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Cómo con un corazón puro? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo son sus palabras? Son palabras puras, palabras de fe, palabras que están en la Biblia. Pero los que tienen ese espíritu se empiezan a asociar con la gente del mismo espíritu. Por eso en esos lugares les gusta la murmura, el chisme, les gusta la difamación, les gusta la calumnia. Por eso nosotros debemos de darnos cuenta de que mientras estemos en un lugar así, no vamos a poder progresar. Para ser aprobados, para seguir en este camino, Santiago viene y nos dice, hey, deben de tenerle cuidado a la lengua. ¿Por qué? Porque si ustedes están mal en su corazón y no están creyendo, su forma de hablar se está evidenciando. Hermano, pongamos guarda en nuestra boca. Dice en el libro de Santiago capítulo 3 también que ningún hombre ha podido dominar la lengua. Con nuestra fuerza no se puede dominar la lengua. ¿Cómo la vamos a dominar? Por el poder del Señor en nosotros. Eso es el Espíritu Santo que está en nosotros, porque nos quiere enseñar a que vivamos un espíritu de fe. Es teniendo este mismo espíritu de fe, dijo Pablo, creí por lo cual hablé. Entonces, si nosotros queremos corregir y tener cuidado, debemos de dejar que el Espíritu Santo, que dice Romanos 5:5, que inundó nuestro corazón con el amor de Dios, entonces se evidencia hablando palabras de fe, palabras puras, palabras que para el Señor sean agradables, palabras que impartan gracia. Pero si estamos nosotros hablando negativamente y en medio del desierto, atribuyéndole despropósito al Señor, o en medio del desierto hablando mal de las autoridades, debemos de examinarlo, pedirle perdón al Señor y volver a nuestra pureza de labio. ¿Por qué? En un proverbio dice que el rey ama al de labios puros, y en otra versión dice que el de labios puros encuentra la gracia del rey. Dios quiere que aprendamos a tener labios puros, palabras de fe, palabras de verdad. Y también examinémonos si solamente estamos siendo como loros y estamos recibiendo palabras de un espíritu de serpiente, de amigos, de compañeros o de ministros que nos están llevando al chisme, a la calumnia, a la murmuración, y eso estamos cayendo. Entonces no vamos a ver el bien, no lo vamos a ver, porque ahí dice, el que quiera ver día bueno, refrene su lengua de hablar mal, engaño, su boca que hable bien. Eso te quería compartir. Vamos a seguir después, si Dios lo permite, en qué importante es que examinemos para ser aprobados y para que nosotros podamos alcanzar el nivel de vida y las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Que Dios te bendiga, hermano. Te espero pronto.